Bien, entonces, vamos a empezar con el radio atómico. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que tenemos valores, ¿sí?, de radios atómicos. Estos valores de radios atómicos que yo puse son radios que están calculados en el año 2012, más o menos. Bien, entonces puede haber variaciones. En las tablas que ustedes tienen o que pueden tener nuestros estudiantes, pueden haber también variaciones, porque no solo pueden estar medidos en Armstrong, que es la unidad que yo utilicé acá, sino que, por ejemplo, pueden estar determinados en picómetros, ¿sí?, que es otra unidad de medición del radio atómico. Entonces, en función de esto, lo más importante no es el valor del radio, sino es saber cómo esta propiedad aumenta o disminuye en la tabla periódica. El tema de los valores simplemente los ponemos para que se entienda que si estamos en un mismo grupo, analizando elementos del mismo grupo, lo que observamos es que a medida que bajamos o descendemos en el grupo, ¿qué pasa con esta propiedad? Aumenta. Bien, entonces, una de las cuestiones a tener en cuenta acá tiene que ver con cómo es la estructura del átomo. Entonces, lo primero que vamos a hacer para tratar de explicar esto, ¿sí?, porque la idea es no tener estos valores, sino, por ejemplo, en un ejercicio yo tengo 3 o 4 elementos y digo, bueno, a ver, de estos elementos, ¿cuál es el que tiene mayor radio atómico? O los tengo que ordenar, ¿sí? Bueno, vamos a ver primero qué pasa en el grupo, después veremos qué pasa en el periodo, ¿bien? Y bueno, y luego vamos a tener combinación. Yo puedo tener 3 elementos que están en distinta posición en la tabla y tengo que ordenarlos, ¿sí? Entonces, lo primero a tener en cuenta es cuál es el núcleo del átomo, ¿sí? Cuál es la carga que tiene. En el caso del litio, ¿cuántos protones tiene? 3. Entonces, esto hace que podamos indicar que en el núcleo del átomo hay 3 cargas positivas. Luego lo que vamos a hacer es distribuir en los niveles energéticos la cantidad de electrones. En este caso, como es un átomo neutro, ¿cuántos electrones tenemos? 3. Los primeros 2 están distribuidos en el nivel 1 y el tercero en el nivel número 2. ¿Bien? Una vez que tenemos esto, necesitamos tener en cuenta algunos conceptos. Vamos a determinar distintos tipos de electrones en la estructura. Electrones de valencia y electrones de apantallamiento. Los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel energético. Entonces, vamos a tener, en este caso, 1, ¿sí? Estos son electrones de valencia, los que están en el último nivel energético. Y vamos a tener electrones internos, y esos electrones internos van a ser los electrones denominados electrones de apantallamiento. Electrones de apantallamiento. Bien, resulta que la carga del núcleo sea una carga determinada no quiere decir que sea la carga efectiva. O sea, lo que nosotros tenemos que determinar es cuál es la fuerza real de este núcleo. ¿Cómo hacemos para calcular esa forma real? Eso se llama fuerza efectiva nuclear. ¿Qué es esto? ¿Sí? Fuerza efectiva nuclear. Que sería, como les dije, la fuerza real del núcleo. ¿Bien? ¿Cómo se calcula esta fuerza efectiva nuclear? Lo que tenemos que hacer es el valor de Z menos los electrones de apantallamiento. Entonces acá, para sacar qué fuerza en realidad tiene el núcleo, vamos a hacer 3, que es el número Z, ¿bien?, menos los electrones de apantallamiento. ¿Cuántos tenemos? 2. Esto da una carga efectiva del núcleo de 1. Entonces fíjense que el núcleo tendría una fuerza de 3, pero la fuerza real es 1. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, hagamos una analogía. Supongamos que en el medio existen 3 ladrones. ¿Bien? Esto es contexto real. ¿Bien? 3 ladrones. Y resulta que hay un ciudadano. ¿Sí?
Este ciudadano es el electrón de valencia. Y casualmente en esa cuadra hay dos policías, ¿bien? Que son los electrones de apantallamiento. Los electrones de apantallamiento son o generan un efecto protector. ¿Un efecto protector de qué y para quién? ¿Sí? De las cargas del núcleo, ¿bien? Que pueden generar efecto sobre los electrones de valencia. Entonces, pensemos en lo siguiente. Tenemos 3 ladrones, 2 policías y un ciudadano. Resulta que estos 2 policías, ¿sí?, pueden atrapar ¿a cuántos ladrones? A 2. Muy bien. Entonces, la relación entre la carga del núcleo, ¿sí?, ¿cuántos protones o ladrones van a ser efectivos? ¿3 o 1? Uno solo. Bien. ¿Sí? Ese protón o ese ladrón va a ser el efectivo. ¿Por qué? Porque va a ser el único que no va a poder ser perseguido por estos 2 policías, ¿sí?, o electrones de apantallamiento. Entonces, uno de los ladrones va a poder atacar a este electrón de valencia o ciudadano. ¿Bien? ¿Hasta acá quedó la analogía? Bien, perfecto. Entonces, esto es lo real del núcleo, es la fuerza que realmente el núcleo ejerce sobre esos últimos electrones. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa ahora con el caso del sodio. Entonces, acá vamos a tener ¿cuántos protones en el núcleo? ¿Protones cuántos hay? 11, muy bien. Entonces, este núcleo tiene 11 protones. Voy a cambiar porque este no anda. 11 protones. Si nosotros comparamos estos 2 núcleos, ¿cuál de los 2 núcleos es más fuerte? En teoría tendría que ser. En teoría, muy bien, tendría que ser el del sodio. ¿Bien? Ahora esto lo tenemos que comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Sacando la carga efectiva nuclear. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que realmente calcular para saber cuál es la fuerza real que tiene el núcleo. Entonces, estos 11 protones van a estar acompañados por 11 electrones. Esos electrones, bien, distribuidos en primer nivel energético, 2. Segundo nivel energético, más 8. Acuérdense, 2S2 y 2P6, ¿sí? 8 en total. Y en el tercer nivel energético, un electrón. ¿Bien? Entonces, vamos de vuelta con el análisis. ¿Cuántos electrones de valencia hay? 1. ¿Bien? Perfecto. Electrón de valencia. Vamos a los electrones de apantallamiento. ¿Cuántos hay? Los internos. 10. Entonces, internamente tenemos 10 electrones de apantallamiento. ¿Sí? Un solo electrón de valencia. Entonces, calculemos la fuerza efectiva nuclear. Tenemos que hacer Z, que vale 11, menos los electrones de apantallamiento. 10. Perfecto. ¿Cuánto da la carga del núcleo? 1. Si comparamos con el anterior, ¿qué pasa? Son iguales. Este núcleo parecía más fuerte, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tiene más apantallamiento. ¿Bien? Entonces estamos en la misma condición. Fíjense que si vamos a la analogía, vamos a tener 11 ladrones, ¿bien? 10 policías, ¿bien? Entonces, ¿cuántos de esos ladrones van a quedar sin ser perseguidos? Uno solo, ¿bien? Y ese va a ser el efectivo que va a ir a atacar a este último electrón o ciudadano, ¿bien? Vamos con otro, potasio. El núcleo vale 19 cargas positivas, ¿bien? Ahora, tenemos distintos niveles energéticos también, en los cuales se van a ubicar los electrones. Acá tenemos 2, en el segundo nivel energético, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Llevamos 12. A 19, ¿cuántos nos faltan? 7.
7. Y en el Bien. tercero tenemos tercer nivel. Tenemos 4 niveles energéticos acá. ¿Bien? ¿Y qué hacemos? En el primer nivel, segundo, en el tercero, ¿cuántos tenemos? En el tercero Acuérdense, configuración electrónica. ¿Bien? tenemos SP y D. Bien, SP y D. Pero acá tenemos 1S2, acá tenemos 2S2 y 2P6. Bien, acá tenemos 2S2 y 2P6, que es lo que tenemos ocupado. Bien. Ah, Y luego viene el 4, D. el 4S, el 4S. Bien, con un electrón. Bien. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque estamos siguiendo la configuración electrónica para el potasio. ¿Bien? Pero O en sea, el grupo eso todo termina en uno. ¿cómo? En ese grupo todo termina Ah, en claro, uno. ahí estamos, perfecto. Ahí tenemos el nivel. Claro, está muy bien. El otro Sí, sí. termina en 2. Tenemos 4 niveles energéticos, ¿no? Pusimos 2, 8 y 8. Sí. En total tenemos 8 y 8, 16 y 2, 18, más 1, 19. Pero resulta que muy bien, como lo estás diciendo, resulta que todos tienen un solo electrón de valencia. ¿Bien? Un solo electrón en el último nivel energético. O sea que tengo un electrón de valencia. ¿Y cuántos de apantallamiento? ¿Cuántos internos? Y 18. 18, perfecto. 18 electrones de apantallamiento. Si sacamos la carga efectiva nuclear, 19 menos 18. bien, vamos a tener, perfecto, 19 menos 18, ¿cuánto va a dar? 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en el grupo, ¿sí?, la carga efectiva nuclear es la misma. ¿Sí? A esa conclusión es la que llegamos. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Por qué el radio va aumentando de arriba hacia abajo? Por la cantidad de niveles que vamos a Muy marcar. bien, perfecto. La primera cuestión es que aumentan los niveles energéticos. ¿Sí? El periodo marca justamente el número de niveles energéticos. Entonces, el litio tiene 2 niveles energéticos. El sodio tiene 3. ¿Sí? Entonces, va a ser más grande. El 4, ¿sí?, periodo 4 contiene al potasio. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 niveles energéticos. Aumentan. El rubidio está en el periodo 5, tiene 5 niveles energéticos. ¿Bien? Es cada vez más grande. ¿Y por qué es cada vez más grande? Porque fíjense que el apantallamiento, si lo comparamos entre el litio, el sodio y el potasio, ¿qué va haciendo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. El efecto protector aumenta. ¿Sí? Eso es el apantallamiento, el efecto protector. ¿Bien? Entonces, aumenta. ¿Qué más? ¿Sí? Podemos observar acá. Hasta ahora dijimos, aumenta el número de niveles energéticos, aumentan, aumentan los subniveles energéticos, aumenta el efecto de apantallamiento, ¿sí? ¿Y qué pasa con los electrones del último nivel energético, los de valencia? Siguen iguales, ¿sí? Se mantienen iguales. Entonces, la cantidad de número de electrones de valencia se mantiene a medida que bajamos en el grupo, ¿sí? La carga efectiva nuclear también se mantiene. Entonces, ¿qué sucede en definitiva? Hay 2 efectos. Los 2 efectos siempre se dan. Lo que pasa es que uno prevalece sobre el otro. Resulta que acá, en el centro, nosotros tenemos cargas positivas. Esas cargas positivas generan fuerza, ¿bien? ¿Sobre quién generan esas fuerzas? Sobre los electrones de valencia. Pero en el medio tenemos mucho efecto protector a medida que bajamos, ¿sí? Ahora pensemos lo siguiente. Si nosotros tenemos núcleos con la misma carga efectiva nuclear y lo que aumenta es el efecto de apantallamiento, resulta que el efecto del núcleo, que es esta carga efectiva nuclear, ¿sí?, se va a dar porque hay cargas positivas, ¿sí?, pero no va a prevalecer. Tenemos, como les digo, 2 efectos.
el efecto de contracción. ¿Quién genera el efecto de contracción? El núcleo. ¿Bien? Pero el núcleo, estos tres núcleos, tienen una carga efectiva nuclear muy baja. ¿Sí? Y a medida que bajamos, además de que esa carga se mantiene constante, aumenta la cantidad de electrones de apantallamiento. Entonces, el efecto de apantallamiento sobrepasa al efecto de contracción y eso hace que la nube electrónica, en lugar de achicarse, sea grande, se expanda. ¿Bien? Es por eso que observamos esto, el aumento se da en este sentido. ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Perfecto. Vamos ahora a pasar el estudio a los grupos. ¿Bien? Entonces, vamos a tomar el litio y lo vamos a comparar con el berilio. Y luego vamos a ir haciendo la comparación con los otros elementos. Fíjense que si nosotros observamos los valores, ¿qué va sucediendo si nos movemos desde la izquierda hacia la derecha en el periodo? Bien, va bajando, va disminuyendo. Entonces, si nosotros nos movemos desde la derecha hacia la izquierda, ¿qué pasa con esta propiedad que es el radio atómico? Aumenta. Entonces, vamos a poner el aumento si trabajamos todo en función del aumento. ¿Bien? Para no confundir. Entonces, desde la derecha en el periodo hacia la izquierda, estamos notando que el radio atómico, que es la propiedad que estamos estudiando, aumenta. ¿Sí? Esto lo vemos por los valores. Ahora lo mismo que en el caso anterior, tenemos que explicar esto. ¿Por qué sucede? Entonces, vamos al mismo análisis. Ahora tenemos el berilio. ¿Cuál es la carga de ese núcleo? 4, perfecto. 4 cargas positivas. Resulta que los electrones están distribuidos en, según la configuración electrónica, 1s2 y 2s2. O sea que tenemos 2 niveles energéticos. En el primer nivel, 2 electrones y en el segundo nivel, 2 electrones. Bien, vamos a analizar nuevamente. ¿Cuántos electrones de valencia tenemos? 2, los externos, ¿sí? Hay 2 electrones de valencia. ¿Y cuántos electrones de apantallamiento? 2. 2 electrones de apantallamiento. Vamos a calcular ahora la carga efectiva nuclear. ¿Qué tendríamos que poner? 4, que es el valor de Z, muy bien, menos 2, que son los electrones de apantallamiento. O sea que la carga efectiva de este núcleo no es 4. ¿Cuánto es? 2. Si nosotros comparamos esta carga efectiva nuclear, que es el elemento que está en el mismo periodo, ¿sí? Ahora vamos al análisis del periodo. Este es 1. Y la carga efectiva de este elemento es 2. ¿Cuál de los dos núcleos es más fuerte? ¿El del berilio o el del litio? El del berilio, ¿sí? Porque vale 2. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede con el apantallamiento? Comparemos esto. ¿Cuántos electrones de apantallamiento tiene el litio? 2. ¿Y el berilio? También 2. O sea que el apantallamiento ¿aumenta o disminuye? Es igual, exacto. O sea que el efecto protector no aumenta, tampoco disminuye, se mantiene igual. Pero ¿qué sucede con este núcleo? ¿Es más fuerte o menos fuerte que el del litio? Es más fuerte, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros nos vamos moviendo en el periodo de izquierda a derecha, ¿sí? Los núcleos se van haciendo cada vez más fuertes. Entonces, seguimos con los dos efectos. Hay un efecto de contracción, que es el efecto que genera el núcleo, la fuerza efectiva del núcleo, ¿bien? Y hay un efecto de apantallamiento, que es el efecto protector que generan los electrones internos, ¿bien? Esos electrones de apantallamiento. Vamos a ver qué pasa con el boro ahora. Entonces, ¿cuál es la carga del núcleo para el boro? 5, muy bien. 5 cargas positivas. Vamos a lo que sería la distribución de electrones en niveles y subniveles energéticos. Bien, tenemos
5 electrones para distribuir. 2 se encuentran en el primer nivel y los otros 3 en el segundo. Exacto. Son 3. ¿Bien? Ahora, vamos a observar lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede con ese núcleo? ¿Es más fuerte o menos fuerte que el del berilio? Igual. Bien, ¿qué hiciste para sacarlo? Z menos los De apantallamiento. Los electrones de apantallamiento, muy bien. Entonces, vamos con lo siguiente. Estos electrones, ¿sí? Son los electrones de valencia. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia hay? 3. 3 electrones de valencia. ¿Y cuántos electrones de apantallamiento? 2 electrones de apantallamiento. Entonces, para sacar la carga efectiva nuclear, tenemos que hacer Z, que es 5, menos los electrones de apantallamiento, que son 2. O sea que la carga efectiva nuclear, ¿cuánto es? 3. ¿Esta carga es mayor o menor a la del berilio? Es mayor. Entonces, ese radio atómico, ¿cómo tendría que ser? ¿Mayor o menor que el del berilio? Siempre comparando con el anterior. Bien. La carga efectiva nuclear es mayor, ¿sí? El apantallamiento es el mismo, es igual, ¿bien? Entonces, este núcleo hace más fuerza o menos fuerza que el del berilio. ¿Y si este es 3? ¿No es más fuerte? Más fuerte. Claro, este núcleo es 1, ¿bien? Este es 2 y este es 3. De los 3, ¿cuál es más fuerte? Y el El boro, ahí está. Bien, el boro, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo tengo que representar estas estructuras, ¿bien? Hacia allá, ¿qué tiene que suceder? ¿Tiene que ser más grande o más chico ese dibujo? ¿Más grande o más chico? Es que tiene los mismos niveles. Nada más que. A ver, está muy bien lo que decís. Tiene los mismos niveles. Eso hace que dudemos, ¿bien? Porque tiene la misma cantidad de niveles energéticos. Ahora, siempre son 2, claro. ¿qué tenemos? Claro, siempre son 2 niveles energéticos. Muy bien, los electrones que vamos adicionando se adicionan dentro de ese mismo nivel energético. Acá era más fácil. ¿Bien? ¿Por qué era más fácil? Muy bien, porque a medida que bajamos aparece un nivel energético más. ¿Bien? En cambio, acá estamos trabajando con el mismo nivel energético. Recuerden que todos los elementos que están en el mismo periodo presentan la misma cantidad de niveles energéticos. ¿Bien? Entonces, todos los elementos que están en el periodo 2 van a tener 2 niveles energéticos y los electrones se van adicionando en ese mismo nivel energético. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos vamos moviendo desde la izquierda hacia la derecha, estos núcleos atómicos se hacen cada vez más fuertes, ¿bien? Y el apantallamiento se mantiene igual. Entonces, si el núcleo se hace más fuerte, genera mayor contracción. Si genera mayor contracción, ¿sí? Ese radio se achica o se agranda. Si contrae, se achica, exacto. Es por eso que acá observamos estos valores de 1,23, cuya carga efectiva nuclear es 1 para el litio, aparece el berilio con una disminución importante, ¿sí? De 1,23 a 0,89. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Aumenta la fuerza nuclear. Bien, aumenta la fuerza nuclear, es el doble. Bien, y acá vuelve a aumentar la fuerza efectiva nuclear en una unidad, ¿sí? Ya no el doble, pero fíjense que el valor se hace más chico. Bien, y si analizamos el siguiente, vamos a observar que es lo mismo. Ahora, cuando yo les preguntaba si este esquema, ¿sí?, sería en términos de radio atómico correcto, me refería a esto. Si este núcleo es menos fuerte que este, ¿sí?, este genera menor atracción, ¿sí?
o sea, menor efecto de contracción. Y este genera mayor efecto de contracción. Entonces, este esquema tendría que ser más chico que este. A medida que nos movemos hacia allá, los esquemas tendrían que ser más pequeños. ¿Bien? Acá no estamos haciendo nosotros representaciones de los radios atómicos en cuanto a esquemas o modelizaciones que nos lleven a esto, sino que simplemente lo que estamos haciendo es el análisis de cuál es la carga del núcleo, ¿bien? Verificar cuántos electrones de apantallamiento y cuántos electrones de valencia, ¿está? Por eso no estoy siguiendo ese, digamos, ese gráfico. Fíjense que acá sí lo seguí, ¿bien? Entonces, si quisiéramos hacer algo totalmente representativo, este dibujo tendría que ser más chico que este. Y a medida que nos vamos alejando, ¿sí? Tendría que ser aún más chico. Vamos a probar en uno más. ¿Bien? Vamos a pasar ahora acá al caso del nitrógeno. ¿Bien? Entonces, vamos de vuelta con el análisis. El núcleo, ¿qué carga tiene? 7 más. 7 más, perfecto. 7 cargas positivas. Entonces, vamos a tener otra vez 2 niveles energéticos. ¿Bien? En el primer nivel energético, ¿cuántos electrones? 2. Y en el segundo, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que este sí lo hice más chiquito. ¿Bien? Porque tenemos que tratar de mostrar esto de la contracción. ¿Bien? Este gráfico lo tendríamos que reevaluar y hacerlo un poquito más chiquito. Exacto, entre estos dos tendría que estar. ¿Bien? Entonces, vuelvo acá. Electrones de valencia, ¿cuántos tenemos? 5, muy bien. Electrones de valencia. Fíjense que los electrones de valencia también van aumentando, ¿no? Van aumentando. Entonces, electrones de apantallamiento, ¿cuántos tenemos? 2. Acá tenemos 5 y acá tenemos 2 electrones de apantallamiento. Estos se mantienen, ¿sí? Y la carga efectiva nuclear, ¿cuánto es? 7 menos 2, perfecto. O sea que acá la carga efectiva nuclear es 5, ¿bien? Por eso este es mucho más pequeño que aquel, ¿sí? Este lo tendríamos que, a ver, si ponemos entre estos, ¿sí? Nos tendría que quedar algo así. 5, 1 y 2, ahí está un poquitito más chico que aquel, ¿sí? 1, 2 y 3, y este de acá tendría que estar entre estos dos, ¿sí? El esquema tendría que estar entre esos dos esquemas que hicimos. ¿Bien? ¿Que le da como que estuvieran más estables o no? A medida que... No tiene que ver con una cuestión de estabilidad, no, tiene que ver con una cuestión de tamaño, y ese tamaño tiene que ver con los dos efectos, el efecto de contracción y el efecto de apantallamiento. Siempre hay efecto de contracción y de apantallamiento. Lo que pasa es que según la condición, uno de los dos va a prevalecer sobre el otro, o prevalece el apantallamiento o prevalece la contracción. ¿Bien? Entonces, acá lo que nos tiene que quedar absolutamente claro es que si nosotros estamos estudiando el radio atómico, en la tabla periódica lo que sucede es esto. En el periodo de izquierda a derecha, esta condición aumenta, y en el grupo de arriba hacia abajo, la condición también aumenta. Radio atómico aumenta en estos dos sentidos. ¿Bien? Algo muy importante que muchas veces genera confusión es lo siguiente. Siempre empezamos por el grupo a analizar esto. Entonces, cuando uno pregunta ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿O cuáles son las diferencias que ustedes van observando? Lo primero que dicen los estudiantes, que no fue lo que dijeron ustedes, ¿bien?, es que aumenta el valor de Z. ¿Sí? Ustedes indicaron que aumenta el número de niveles energéticos. ¿Bien? Pero lo que pasa habitualmente es que los chicos se dan cuenta que aumenta Z. ¿Bien? Entonces se quedan con esto muchas veces. El radio atómico aumenta a medida que Z aumenta. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en aquel sentido? Estaría mal. Estaría mal porque es al revés. ¿Bien? Entonces,
no les puede quedar eso de entrada a los estudiantes, Claro. ¿bien? Porque si no estaríamos mal, si no, no entienden aquello. Entonces, lo que sí podemos decir, bueno, a ver, sí, en el grupo pasa eso. A medida que Z aumenta el radio, ¿sí? Pero después se van a dar cuenta, los chicos, cuando empecemos a analizar esto, que en este caso, en los periodos, no sucede lo mismo, es al contrario, ¿bien? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Listo, Eve.